Hermano, buenos días. Es un gran gusto estar de vuelta después de, creo yo, varios domingos que hemos estado ausente y viajando un poquito. Al final vamos a dar una pequeña muestra de lo que ha ocurrido en estos últimos días con varios hermanos. Pero algunos están un poquito preguntando, escucho que el sobrino de nuestro hermano Heriberto está aquí. Bueno, sí está, y hay dos sobrinos. ¿Y quién es quién? Bueno, recordarán que nuestro hermano Heriberto vino de una familia de 4 hermanos. Roberto era el mayor, luego el segundo era nuestro hermano Heriberto, el tercero era Jim Elliot y la cuarta es una mujercita, ella tiene 94 años, todavía vive. Bueno, en esta ocasión saben que nuestro hermano Gilbert ya estuvo aquí antes enseñando en múltiples ocasiones y agradezco que haya tenido el deseo de venir. Ellos se fueron al lugar donde murieron los 5 hermanos hace ya 70 años, se cumplió el 6 de enero. Y él se fue con Jim Elliot, estuvieron ahí en Ecuador y decidieron venir a vernos y agradeció de que tome la oportunidad de venir por aquí a poder compartir con nosotros. Would you come up when I explain about Jim? Entonces, nuestro hermano Gilbert Gleason, él es sobrino por matrimonio. Pero hay otro sobrino, y él es sobrino directo de nuestro hermano Heriberto. Su hermano mayor de nuestro hermano se llamaba Roberto, como lo dije, y tuvo 4 hijos. Cuando nuestro hermano Jim murió, él ya tenía como, creo yo, 1 añito de nacido. Y en honor a su tío que murió, su nombre se cambió a Jim, y por eso es que él es ahora el Jim Elliot. Would you stand up, please, Jim? Okay. Le damos la bienvenida, hermanos. Y creo que desearían una foto de la congregación que les voy a dar, así es que si pueden saludar si desean. Para poderles pasar y los hermanos allá dar a ustedes saludos. Bueno, nuestra historia es nutrida, es hermosa. Y como ya dijo nuestro hermano que lo mencionó anteriormente, efectivamente todavía seguimos parados sobre los hombros de aquellos que vinieron antes de nosotros. Y doy gracias al Señor de poder ver a nuestro hermano Jim, le conozco de muchos años y es su primera vez, si no me equivoco. Así que cuando recuerden de Jim Elliot, el mártir, aquí está el sobrino en medio de nosotros. Pero esta mañana es un grato honor otra vez presentar a nuestro hermano Gil, que ya estuvo aquí antes otra vez. Él generosamente nos encomendó a mi esposa y a mí hace ya más de 26 años. Y bueno, tuvieron tanta confianza que decidieron mandarnos de vuelta. Y es un gusto para mí que él tenga ahora la oportunidad de compartir una vez más la palabra de Dios. Go ahead. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu corazón y con toda tu fuerza. Who said that? ¿Quién dijo eso? Jesus. They're saying Jesus. Jesus, okay. He went on to say, this is the great and foremost commandment. Y él pasó a decir, este es el primer y gran mandamiento. The second is like it. Y el segundo es similar. You shall love your neighbor as yourself. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. It is a great privilege for Jim and I to come and visit you. Es tremendo privilegio para mí y para Jim estar aquí visitándolos. To see that this is what you're doing. You're loving the Lord your God and you're loving your neighbor. Y saber que ustedes están haciendo precisamente eso, amar al Señor tu Dios con todo su corazón y amar a tu prójimo también. It's a joy for us to be with Pablo and Sarah. Y un gozo de estar con mi familia. What's your names? Oh, Pablo y Sara. And I recognize some of you from
mission trips we've been on before when I was here in the past, and it's good to see you. Y reconozco varias caritas que tuve la oportunidad ahora de conocer en múltiples viajes misioneros que hemos hecho. You're right in saying that Jesus said this, Y están en lo correcto en decir que efectivamente el Señor Jesús dijo esto, but it's more accurate to say he quoted this. pero es más certero decir que Él citó esto. Do you know who first said those words? ¿Recuerdan quién citó eso en primer lugar? Moses? Moses did. Ya, Okay? lo que dijeron Moisés pasa. So Moses writes this. He said, "Hear, O Israel, Así es que es Moisés el que dice, escuchen, oh Israel, the Lord our God, the Lord is one. el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. You shall love the Lord your God with all your heart, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón and with all your soul, y con toda tu alma and with all your might." y con toda tu fuerza. This command was tied to the possession of the land. Y este mandato estaba atado a la posesión de la tierra. So as a part of that, he prohibited intermarriage between the Jews and the Gentiles. Así es que como parte de ese mandato se prohibió el casamiento de ellos con otras naciones. He said, the next chapter, he said, "Furthermore, you shall not intermarry with them, En el siguiente capítulo, al comenzar, dice, más adelante ustedes deben observar estas restricciones matrimoniales. and this is the reason, Y esta es la razón, for they will turn your sons away from following me to serve other gods." porque ellos van a impedir que los hijos de ustedes se vuelvan a mí para adorar. Then the anger of the Lord, thank you for me. Muchas gracias. Yeah. Can I put it someplace? You can just sit it on the floor. Thank you very much. Then the anger of the Lord will be kindled against you, Y si no, la ira de Dios se volverá hacia ustedes and he will quickly destroy you. y los destruirá. So when we talk about the intermarriage question, which will come in later, Ahora, cuando entonces tratamos este tema de los matrimonios mixtos, que va a venir a ser un tema más adelante, the primary reason was because they would turn their hearts against God. la razón por la que había este impedimento era porque iba a resistir de que la gente o los hijos vuelvan a adorar a Dios. And that happened. Y eso ocurrió. The wisest man that ever lived was Solomon. El hombre más sabio que existió fue Salomón. He wrote the Proverbs. Escribió proverbios. He's guided many of us for all of our lives as we've gone through and read the Proverbs. Y que han servido de mucha guía para muchos de nosotros al recorrer, estudiar, leer los proverbios. But listen to what happened when he got old. Pero esto es lo que él afirma cuando llega a una edad mayor. He married women of daughters of Pharaoh, Se casó con mujeres, las hijas de Faraón, Moabites, moabitas, Ammonites, amonitas, Edomites, edomitas, Sidonian, and Hittite sidonios women, y los hititas and the termites. y los termitas. Are you going to preach or am I going to preach? No, I'm sorry. No, I love it. That's good. It says, "For when Solomon was old, Cuando Salomón fue viejo, his wives turned his heart away after other gods, su corazón fue pues direccionado fuera de Dios and his heart was not wholly devoted y su corazón no estaba enteramente dedicado a Dios, to the Lord his God, al Señor su Dios, as the heart of David his father had been." como lo fue el corazón de David su padre. And it says, Solomon did what was evil in the sight of the Lord, Así es que Salomón hizo la maldad ante los ojos de Dios and did not follow the Lord wholly or fully y no siguió al Señor a plenitud as his father had. como lo hizo su padre.
So when the captivity took place, Cuando la cautividad ocurrió and he took the people out of the land of Israel y los sacó de la tierra de Israel y se and took them fueron to Babylon, y los llevaron a Babilonia, there were two reasons. habían dos razones. They did not obey the Sabbath rest, Ellos no obedecieron el cumplimiento del sábado o el seguir el sábado and they got caught up in idolatry. y también estuvieron en idolatría. After 70 years in Babylon, Después de 70 años en Babilonia, the Lord God brought them back into the land of Israel. el Señor permitió su retorno de Babilonia hacia la tierra. You've been studying the book of Ezra, Han estado estudiando el libro de Esdras. and I love that book. Me encanta ese libro. And it tells us the story of Zerubbabel and Ezra and Nehemiah. Nos narra la historia de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Zerubbabel brought people into the land to rebuild the temple. Zorobabel trajo a gente de vuelta a la tierra para que reconstruyan el templo. Nehemiah rebuilt the wall. Y Nehemías reconstruyó el muro. Ezra addressed their spiritual condition. Esdras se direccionó en la condición espiritual de la gente. Ezra was a key religious leader in Babylon of the Jews. Esdras cumplió un rol importante en el aspecto religioso con los judíos en la cautividad. And he was charged by King Artaxerxes Y fue encargado de parte de Artajerjes to reestablish worship in the temple. para resumir la adoración en el templo. It had been rebuilt for 55 years. Había sido ya construido por 55 años And the people got so busy rebuilding their homes and farms and the wall y la gente ha estado tan ocupada en reconstruir sus casas y volver a sus chacras y actividades cotidianas that they neglected temple worship. que ellos hasta perdieron el objetivo de resumir la adoración en el templo. So Artaxerxes sent in Ezra. Así es que Artajerjes envía a Esdras. When Ezra was there, he found put in front of him a major obstacle. Y cuando Esdras retorna, de pronto encuentra un obstáculo mayor. And that was the intermarriage that had already taken place Y se da cuenta que habían matrimonios mixtos between the Jews and the Gentiles that were entre there. los judíos y gentiles de ese tiempo. The major issue of the intermarriage was not ethnic. El mayor, diríamos, detalle en cuanto a los matrimonios mixtos no tenía que ver con la etnicidad. Who was the greatest leader the Jews in the Old Testament had? ¿A qué lista diríamos a los nombres de los grandes líderes en la nación de Israel en el Antiguo Testamento? Abraham. Not Abraham. That's good answer, but not Abraham. Muy buenas respuestas, pero no está pensando en eso. Moses. Moisés. Did you know Moses married a Gentile? ¿Sabían ustedes que Moisés se casó con una gentil? Who's the king they all looked up to? ¿Quién es el rey al que todo el mundo admiraba? David. David. Did you know that David's grandmother was a Gentile? ¿Sabían ustedes que su abuela era una gentil? Did you know his great-grandmother was a Gentile? ¿Sabías que su bisabuela era gentil? They don't cover, Scripture doesn't cover that up. La escritura no tiene mucha, diríamos, descripción al respecto. When Moses writes his genealogy, Cuando Moisés describe su genealogía, he names by name Ruth and Rahab. se menciona allí a Ruth y Rahab. So it's not the ethnic cleansing that is a problem with intermarriage. El problema no es la diferencia racial en los matrimonios mixtos. The problem was allegiance to God. El detalle es la lealtad a Dios. So when you think about what we're talking about here, some people zero in on the intermarriage, but that's not the issue here. Algunos cuando tocan este capítulo tratan de pues hacer más
un punto sobre la diversidad étnica, pero eso no es el punto. Turn with your Bibles with me to Ezra chapter 9. Así es que vayamos a nuestras Biblias en Esdras capítulo 9. Ezra 9. 9, Yep. just for a minute. Okay. I know you went over this a couple weeks ago. Y sé que ustedes ya estuvieron en este texto hace un par de semanas. I just want to highlight one or two things, Y quiero subrayar un par de cosas. then we'll go into Ezra 10. Y luego vamos a ir al capítulo 10. You have to understand what has happened in the context Y in order to entendamos un understand it. poquito mejor el contexto antes de llegar a ese capítulo. In Ezra chapter 9 and verse 2, En Esdras capítulo 9, en el versículo 2, it says, "For they have taken some of their daughters as wives for themselves, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, and for their sons, y para sus hijos, so that the holy race was intermingled with the peoples of the land." y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Indeed, the hands of the princes and the rulers have been foremost in this unfaithfulness. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido primera en cometer este pecado. So the issue was, it was distracting from the holy race, those fully committed to Así God. es que el tema fue de que estaba siendo una distracción de esta nación santa para el cual el Señor los había escogido. So that problem is presented to Ezra. Así es que este problema ahora es lanzado hacia Esdras. And Ezra is really taken back by this. Y Esdras realmente es algo chocante esta situación. They had gone into captivity because of their idolatry. Sabiendo que ellos habían sido mandados a la cautividad por un tema como esto, Which was a direct result of intermarriage. que fue un resultado de matrimonios mixtos, So now they come out of captivity, y ahora salen de la cautividad, and the first thing that happens is some of them intermarry, y lo que está ocurriendo es similar a ese problema, which in time will lead to idolatry. lo que posteriormente va a guiar a la idolatría. This is how it happens. Esto es como ocurrió. Imagine that you're a young Jewish man, Imagínate ser un joven pues judío, and you're working and you're meeting people, and you meet this wonderful Hittite woman. y estás laborando por allí y de pronto te cruzas con esta maravillosa mujer hitita. And you think, I'd like to have her as a wife. Y tú piensas, me gustaría tener a ella como esposa. So you marry her. Te casas con ella. She moves into your house, Bueno, ahora ella viene a tu casa como esposa and she has this figurine there. y ella ahora tiene esta estatua. And you say, what is that? Y tú preguntas, ¿y esto qué es? Well, that's the image of the moon god. Bueno, esta es una imagen de nuestra diosa, la luna. And all my life, I've trusted the power of the moon god. Y toda mi vida he confiado en esta diosa de la luna. And the moon god brought you into my life. Y esta diosa ha permitido que tú llegues a mi vida. So is it okay if I put her kind of in the corner back here? Así es que estaría bien que yo lo ponga en una esquinita aquí. And you're a follower of the true God. Y tú eres un seguidor del verdadero Dios. But you think, what harm can it be? We've got a back in the corner is this figurine. Y tú dirías a ti mismo, pero ¿qué problema puede ser si solamente va a estar en una esquinita? And then as life goes Y along, conforme la vida continúa and you have interaction with each other, y tienes más interacción el uno And con you- el otro, and you see her continuing to worship the moon god, y continuamente estás viendo que ella sigue adorando a su And you- diosa luna. and you think, what's the harm? It's not me worshiping the moon god. Y tú dirías, bueno, al final realmente no es una adoración que se So está you haciendo, just kind of let it be. pues no necesariamente te está afectando. Y tú dirías, bueno, lo vamos a dejar continuar. Then you have children. Y ahora ya vas a tener hijos. What are you going to teach them? ¿Qué le vas a enseñar a ellos? You look at that and
and she's working with them and raising them, and you're working with them and raising them, and she still senses the power of the moon god in her life. Y bueno, los hijos crecen y ella está con los hijos y tú también estás con los hijos y tu esposa continuamente siente la presencia de su diosa. Then you start accepting it, and then your children get taught the power of the moon god from her perspective, and you're trying to teach them about the one true Almighty God. Los hijos de pronto empiezan a notar que su madre tiene una relación personal con esta diosa y tú por el otro lado estás intentando también enseñar sobre el Dios verdadero. And pretty soon, she has drawn your heart away from God. Y pronto te das cuenta que ya también ha jalado tu propio corazón. Which happened to somebody as wise as Solomon. Lo que ocurrió precisamente a alguien tan sabio como fue el propio Salomón. So why wouldn't it happen to this young Jewish man? ¿Y por qué creen que no le ocurriría entonces a este jovenzuelo judío que mencionamos? So pretty soon, you're worshiping the moon god. De pronto te encuentras ya adorando a la diosa luna. And the worship of the true God is no longer there in your home. Y ahora la adoración al verdadero Dios ya no existe en tu hogar. That's what Moses said was going to happen, and it did. Y eso es lo que Moisés anticipó iba a ocurrir y ocurrió. So then it says, verse 4, and everyone who trembled at the words of God of Israel on account of unfaithfulness to the exiles gathered to me, and I was appalled until the evening offering. Y cuando, bueno, se da cuenta lo que está ocurriendo entre la gente, él estuvo muy conmocionado de la situación. Ezra was appalled. Esdras está muy movido por esto. So where does he go? What does he do next? ¿Y qué va a hacer? That brings us into chapter 10, Y eso nos lleva al capítulo 10. our passage for today. Y eso es nuestro texto para hoy. Oh, I'm sorry, I wanted to make, in verses 5 to 15 En los, of chapter 9, en los versículos del 5 al 15, para retornar un pedacito nada más, en el capítulo 9, so when he sees the problem, he brings it before the Lord God. él descubre el problema y él se lo presenta ante Jehová Dios. As you learned a couple weeks ago, Como ya seguro lo trataron hace un par de semanas, this is one of the great prayers of Scripture. esto es una de las grandes oraciones en la Escritura. I think you probably heard 2 weeks ago. ¿Y lo escucharon? One of the important things, it's in the first person. Una de las características de esa oración está en primera persona. Had Ezra intermarried? Esdras, ¿había tenido un matrimonio mixto? No. Had No. Ezra turned idols? ¿Esdras estaba siendo idólatra? No. No. But it's the same prayer type of prayer Daniel does in his book. He wasn't guilty of this sin, but as the leader of the people, he says, we have sinned before you. Similarmente como Daniel, cuando él oró por la nación, él se incluyó como parte de la nación pecadora. También Esdras hace lo mismo, aunque no era idólatra, no tenía un matrimonio mixto con los paganos, pero él se incluye en esa oración ante Dios. A great leader doesn't stand back and point his finger at his people. Un gran líder no es aquel que está apuntando el dedo a su gente. He comes alongside them and says, let's go together in Y confession. él viene al lado de su pueblo y dice, vamos juntos a confesar nuestras faltas. After that prayer is prayed, Y después de ello la oración es orada. then they have to decide what do they do about the situation. Y luego ellos deciden qué van a hacer ante la situación. Do you want to read verses 1 to 15 to them? Surely. Ezra 10. Vamos a leer versículos del 1 al 15 del capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel.
Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Versículo 7. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de 1 día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes de los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Versículo 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sebatai les ayudaron. Ezra was praying. He was making confession. He was weeping. He was prostrating himself before the house of God. Esdras estaba orando de rodillas, ¿no? Clamando con el rostro postrado, y estaba orando, implorando apasionadamente ante Jehová Dios. He did not play down the severity of the situation they're in. Realmente no menospreció la severidad de lo que estaba ocurriendo. And the people gathered with him and they wept over the sin in their community. Y la gente se juntó a él y lloró amargamente sobre la situación de pecado de la gente. Shekinah comes up with a solution. Which one is that? Shechaniah. Secanías. Secanías presenta una solución, el versículo 2. It's interesting. This is not a directive from the Lord. Recuerden que esto no es una directiva de parte de Dios. This is a solution that was brought up with one of the people there. Esta es una solución que se presenta en un intercambio entre ellos. And that may be why I'm not sure it's the right solution. Y luego, no estoy seguro si es realmente la solución correcta. I just read the story, I don't judge. Simplemente estoy leyendo la historia, no lo estoy juzgando. His recommendation is to make a covenant with the Lord, Su recomendación es que hagan un pacto ante Dios, to put away the wives and the children que se separen las mujeres y los hijos who are disobeying the commandment of God. que están desobediendo al mandato de Dios. So Ezra takes the solution. Así es que Esdras toma la solución, So he takes that proposal toma la proposición que hicieron and he begins to implement it. y empieza a implementarlo, That they would go throughout Judah and Jerusalem que irían a través de Judá y Jerusalén and bring people together, y traigan a la gente, have a time of confession. tengan un tiempo de confesión. Verse 11 says, Now therefore make confession to the Lord your God of our fathers and to do as well.
Y como dice el versículo 11, que hagan confesión ante Jehová Dios. and to separate yourself from the people of the land and from foreign wives. Y que se aparten de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. And the community says, we'll do it. Y la gente en comunión dice, lo vamos a hacer. And so it says, we'll represent that until the fierce anger of our God on account of the matter is turned away from us. Y vamos a presentar esto para que de tal manera la ira de Dios se aparte de nosotros. It's interesting that Ezra gives the name of 4 men who objected to this solution. Es interesante que Esdras hace mención de 4 hombres que se opusieron a esta propuesta de separación. But they decide to do it, to follow through and do it. Pero deciden hacerlo de todas maneras. There's a list of chapter verses 16 to the end is a whole list of people who had disobeyed God and married foreign wives. De los versículos 16 en adelante hasta el final hay una lista de aquellos que habían cometido este pecado. It's interesting they took 3 months to fix the problem here. Interesante que tomaron 3 meses para aplicar la solución. And it wasn't as soon as people walked out, then those men said to their wives, okay, you go back to your land, take your children, go back to your land. No fue que de pronto viene un hombre con su esposo y dice, ok, ustedes vuelvan a los lugares de donde ustedes han venido. 25% of those men El 25% de esos hombres were the religious leaders of that day. fueron sus propios líderes de la iglesia en ese tiempo. So everybody was involved. Todos estaban metidos en esto. The impression I get La impresión que yo tengo is it took 3 months because they went to every home one by one. era debido a que ellos acudieron a cada hogar y confrontaron esto uno por uno. And they sat down with the family Se sentaron con cada familia to make sure that they weren't sending away the Ruths and the Rahabs of their day. para que se cercioren de que no estén mandando fuera a las Rahabs y a las Ruths que pudieran estar en medio de ellos. The Bible doesn't say that, La Biblia no lo dice, but when I hear it took 3 months, pero cuando veo que tomó 3 meses, it means they were very careful seguro que de una manera muy cuidadosa, that if there is a wife and a family que si existe una familia con una esposa who have become devoted wholly to God, que se ha ahora convertido en una persona devota a Dios, like Ruth and Rahab did, como Ruth y Rahab lo llegaron a ser, that family was not split. entonces esa familia no va a ser dividida. And I would think Y también yo pensaría that even if they did split, que aun si es que hubieran sido divididos, there's a conversation from the husband. This is your wife, your children. You have a responsibility to take care of them, even though they have to move away from you. aun si es que ellos deberían dividirse de que tú como esposo, seguro dialogaron con el esposo, tú debes encargarte de velar por ellos de todas maneras. So as these people pledged to put away their wives Así es que esta gente hizo el compromiso de separarse de sus esposas and being guilty, y al ser culpables, they offered a ram of flock for their offense. ellos dieron una ofrenda para cubrir esa ofensa. So they presented a guilt offering. En otras palabras, ellos están dando una ofrenda de los culpables, que es una ofrenda de paz, To bring their heart back in reconciliation to para God. que ellos puedan volver en reconciliación ante Dios. A couple of things that are observations about this passage. Un par más de observaciones en cuanto a este texto. One is that God does not condone divorce. Uno de ellos es que Dios no está aquí endosando divorcio. This is not a passage that gives us the freedom to become divorced. Esto no es un pasaje para usarse
y conceder divorcio. In fact, it's very clear, the New Testament is very clear that if a believer has a spouse who's an unbeliever, they are not to divorce because of that. Es más, el texto neotestamentario es claro de que si hay una pareja donde hay un creyente y hay un incrédulo, el llamado al creyente es a no separarse del no creyente. Next thing, is vital that Christians marry Christians. Y otro punto aquí es importante, es vital que creyentes se casen con creyentes. I've seen situations where, and I do premarital counseling, He visto situaciones en las cuales he hecho consejería prematrimonial. there'll be somebody who's really given their heart for God and is following after God. Hay alguien que ha entregado su vida precisamente ante Dios y están con ganas de vivir para el Señor. And they fall in love with someone who they say they're Christian and maybe they've been baptized, but their heart isn't there, and they're there's just kind of not wholeheartedly there. Dicen que son creyentes y hasta posiblemente se bautizaron, pero te das cuenta que su vida realmente no está en plena entrega ante el Señor. It's important that you marry somebody who has the same commitment to God that you do, on the same level or greater level than you do, rather than somebody you kind of think they are, they've said they are. It's important that you be together in your walk with the Lord. Es importante que con la persona con la que te casas tenga la misma disposición, el mismo nivel de entrega, de vida para el Señor, en lugar que sea más un retraso para ti. And then I want to broaden this concept. Y ahora me gustaría extender un poquito más este concepto. Let's bring it out of the intermarriage realm. Salgamos un poco del contexto de este matrimonio mixto. Key here is to guard your heart before God. La clave aquí es resguardar tu corazón para Dios. So what is it? Not only who is it, what is it that you love? No se trata necesariamente de quién es, sino más bien qué es realmente lo que tú amas. Is it money? ¿Es dinero? Is it friendships? ¿Son amistades? Is it power? ¿Es poder? Is it habits in your life? ¿Hábitos en tu vida? Those things can draw us away from God and distract us from a wholehearted relationship with God. Esas cosas pueden distraernos de Dios, ¿no? Y ser obviamente, como vimos, una distracción de seguir con plenitud a Él. And so in the midst of all the busyness of life and all the things that we do, En medio de todas las ocupaciones y actividades que podemos tener en la vida, we need to be wholeheartedly following after the Lord. debemos ser seguidores plenos, ¿no?, de nuestro Señor. And there are things out there that distract us all the time. Y hay cosas que nos van a distraer todo el tiempo. It might be social media, Pueden ser los medios sociales, las redes sociales, which is a major problem. lo que actualmente es ahora un gran problema. And it might be how we spend our time, Puede ser la manera como uno está invirtiendo su tiempo, how we spend our money. cómo invertimos nuestro dinero. Those can all pull us away from a wholehearted following after God. Todas esas cosas pueden ser formas de distraernos, de seguir plenamente a Dios. When Bert was a young man, Cuando Heriberto era un jovencito, he went to a family farm él estaba visitando a una chacra de la familia. and he was playing in the barn. He may have told you this story, but he was playing in the barn. Y estaba jugando pues en una de las construcciones de la granja ahí. And he fell down between two stacks of hay. Y cayó en medio de dos montículos gigantes de pasto que son almacenados como cubos, como pedazos grandes. Y él cayó en medio de dos montículos gigantescos. And he couldn't get out. Y él no podía salir. He was about 12 years old. Él tenía más o menos 12 años. He thought he was going to die. Y pensó que iba a morir. So somebody came and rescued him. Pero alguien vino y lo rescató. That night he couldn't sleep. Esa noche no pudo dormir.
So his father said, "What's wrong?" Y su padre se acercó y le dijo, ¿qué pasa? And he said, "I don't know what's going to happen if I die, if I died." Y él dijo, realmente no sé qué pasaría conmigo si es que fuera a morir hoy. So they talked through the scripture Así es que él lo guió a través de la escritura, that says, "Who hears my word lo que dice, aquel que escucha mis palabras and believes on him who sent me y cree en aquel que lo envió, and has everlasting life tiene vida eterna and shall not come into y condemnation, no entrará en condenación, but is passed from death unto life." pero ha pasado de muerte a vida. That night he put his faith in Jesus Christ Esa noche puso su fe en el Señor Jesucristo and he found peace with God. y encontró paz con Dios. That's what I desire for you today. If you're here Eso es lo que yo deseo para ustedes esta mañana. Si and do estás not aquí hoy and do not know Jesus Christ as your y Savior, no conoces al Señor Jesús como tu Salvador, talk to one of the leaders of the assembly here habla con alguno de los líderes en la asamblea and ask for clarity, for direction in that area. y pide que sea tu deseo direccionado en esta área. Then with Bert, a couple years later, Con Heriberto, unos años después, un par de años después, and this is what Bert says. y esto es lo que él dijo. In the first years of high school, I was a wretch. En los primeros años de la escuela secundaria, bueno, él utiliza la palabra un malogrado. My dad said one day, Mi padre dijo un día, "Bert, what can we do with you? Heriberto, yo no sé qué voy a hacer contigo. Your mother and I have tried everything. Tu madre y yo hemos intentado todas las cosas. We've tried kindness and goodness. Hemos intentado bondad y tras bondad. We've tried to switch. Y hemos tratado de hacer cambios. We've tried everything. Todo hemos intentado. What can we do with you?" ¿Qué vamos a hacer contigo? Bert said, Heriberto dijo, "I didn't even know I had a problem." bueno, yo ni siquiera sabía que tenía un problema. So he stepped back at that point Así es que él dio un paso atrás and he confirmed, made sure he knew that he was a Christian. y él se aseguró de que era efectivamente un creyente. Then he says this, Y luego dijo lo siguiente, "When I was sure my sins were forgiven, cuando me aseguré que mis pecados fueron perdonados, I began to read in Romans. empecé a leer en Romanos. I found I had an obligation. Pensé que tenía una obligación. He who gave his life for me demanded my life for him. Aquel que dio su vida por mí demandaba que yo le dé mi vida a él. I offered my life Ofrecí mi vida and began to renew my commitment daily. y empecé a renovar ese compromiso diariamente. Lord, what would you have me do today? Dios, ¿qué deseas que yo haga este día? Lord, what would you have me to say today? Dios, ¿qué deseas que yo diga este día? It was a daily consecration. Fue una consagración diaria. He purchased me with his own blood. Él me compró con su propia sangre. He forgave all my sins. Me perdonó de todos mis pecados. He made me a new creature. Me hizo una nueva criatura. He has given me the Holy Spirit. Y me ha dado el Santo Espíritu. I am now under a new authority. Ahora estoy bajo nueva autoridad. Guard your heart as we follow after the Lord. Resguarda tu corazón al seguir al Señor. Let's pray. Vamos a orar. Our Father, we thank you for the gift of salvation. Nuestro Padre, te agradecemos por el don de la salvación. We thank you the Lord died on the cross for my sin. Gracias que nuestro Señor murió en esa cruz por mi pecado. We thank you for the peace that you give us in you. Gracias por la paz que nos das por medio de ti. Help us to guard our hearts Ayúdanos a guardar nuestro corazón so we're not detracted by all the things out there para no estar distraído con todas las cosas alrededor for following you in obedience. y que no nos permitan seguirte en obediencia. Thank you for loving us with an everlasting love. Gracias por amarnos con un amor eterno. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.